Y para hablar sobre todo esto y hablar sobre esos entretelones, tenemos con nosotros a Joe Ger, que es oficial de las fuerzas, ha sido oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, es un experto en temas de seguridad e inteligencia, ha asesorado además gobiernos, es el actual CEO de la empresa Technox Cyber y para mí es un gusto, por supuesto, que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias, Joe. Gracias a ti, Marian. Comenzamos con esto. ¿Cuán serio realmente podemos tomar esta decisión de Irán de pasar ciertamente por el aro? Sobre todo cuando a día de hoy, y lo hemos conversado contigo también, ni siquiera tenemos claro si los interlocutores que han participado en esa negociación finalmente tienen un poder sobre el que toma las decisiones dentro de Irán. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Marian, un día muy interesante. Si me permites, voy a comenzar así, tomo un par de notas. Claro. Volvemos al destacado general y estratega prusiano de hace otras épocas, Uh-huh. Karl von Clausewitz, quien nuevamente hablaba de la guerra como el reino de la incertidumbre, ¿verdad? Hablaba mucho de la niebla, de la guerra, etcétera. Uh-huh. Y en ese entonces, vamos a volver a ese tema en un momentico, pero lo que tenemos en este momento, digamos, son varias cositas. Por un lado, tienen la propuesta de los 15 puntos entregados el 24 de marzo por los americanos Uh-huh. a Irán, ¿verdad? Donde básicamente se habla del desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, fin del apoyo a grupos armados regionales como Hezbollah, etcétera, reapertura inmediata y permanente del estrecho de Hormuz, alto al fuego, ¿ok? Y una cantidad de temas de limitaciones muy específicas del programa de misiles balísticos, clausuras, no desmantelamiento parcial, sino clausura completa de Natanz, Fordow, Isfahán, y por supuesto el final total del enriquecimiento de uranio en territorio iraní. Esto y muchas otras cosas, a lo cual básicamente el 6, o sea, hace 2 días, Irán saca un comunicado a través de Pakistán con 10 puntos, donde básicamente no son muy compatibles con esos 15 puntos, ¿verdad? Ellos hablan de fin total de la agresión contra Irán y sus fuerzas aliadas, retiro total de las fuerzas militares de Estados Unidos de la región, ojo, y prohibición de ataques desde bases cercanas, tránsito marítimo limitado en el estrecho de Hormuz y bajo control iraní, como si ellos estuvieran teniendo realmente el control de eso antes, como si fuera territorio de ellos, esas aguas internacionales. Eliminación total de las sanciones de Irán por 47 años de terrorismo, compensación económica por daños, mejor dicho, una cantidad de cosas y por supuesto se guardan, digamos, el derecho o piden que se les reconozca su derecho de enriquecer uranio. Entonces, nuevamente, esto es al final del día, entonces también como decías tú, al final con quién están hablando estos Claro. pakistaníes, el primer ministro o el jefe del ejército, que son, digamos, los dos mediadores, ¿con quién están hablando allá? Uh-huh. ¿Será con Mojtaba Khamenei, que se dice que está en una máquina de respirar, con un respirador y básicamente en coma? ¿Será con Masoud Pezeshkian, que es un poco más conservador, que es el presidente actual, que es más conservador, pero no tiene tanta fuerza? ¿Con quién están hablando? ¿Verdad? Y entonces al final del día no sabemos, mucha incertidumbre nuevamente, y lo que sí sabemos es básicamente qué metas se cumplieron y qué queda pendiente, ¿ok? Entonces, ¿qué metas se cumplieron? Sin lugar a dudas, una degradación masiva de las capacidades militares iraníes, decapitación del régimen, desde los ayatolas Uh-huh. más importantes hasta los más importantes comandantes de las guardias revolucionarias, destrucción de infraestructura clave, también no solamente de infraestructura militar actual, sino de fábricas y toda una industria, digamos, clave para poder plantas petroquímicas, etcétera, para poder después reconstruir estas armamentos. Daño muy fuerte al programa nuclear y bueno, y también, por supuesto, impacto a los proxies mediante, Uh-huh. digamos, un ahorcamiento, un estrangulamiento financiero, ¿verdad? Entonces, eso para enunciar unos pocos. Ahora, ¿qué queda? Entonces, ahí queda pendiente, digamos, muchas cosas, pero dos muy importantes. Eh, Uno son, como lo hemos hablado desde el principio, desde antes de que esto estallara, que es el estrecho de Hormuz, ¿verdad? uh-huh. Que eso toca al final del día abrirlo y mantener Eh, el flujo no amenazado de barcos por ahí. Y lo otro también, que no es cualquier cosita, es la recuperación del uranio enriquecido sí. que ellos tienen, que quedó Uh-huh. por ahí debajo de alguno de estos sitios, ¿verdad? Entonces, Que han dicho ahí que lo van a, volvemos, si que han quieres tú, dicho y te que lo hago un van. segue un momentico, Marian, si quieres volvemos otra vez a Karl von Clausewitz, inclusive a Sun Tzu, que también hablaba mucho de las decepciones,
Yo no sé y quisiera pensar que, digamos, estas 2 semanas que da el presidente Trump, algo de estrategia militar en términos de engaños puede tener también como un beneficio para de alguna manera obligarlos a entregar ese uranio ahora en estos días, ¿verdad? Y, mejor dicho, se puede usar este tiempo desde el punto de vista de Estados Unidos para primero ver qué están haciendo Ujú. ellos en el campo, porque seguramente que van a empezar bueno, ya hablamos del lado iraní, pero Estados Unidos tiene ahí una oportunidad también en este cese al fuego de 2 semanas para hacer ciertas cosas que pueden ser muy útiles en el día 16 de ese cese al fuego, que yo creo que no va a durar, o que es posible también que lo vuelvan a extender si necesitan más tiempo. Ahora, ¿qué van a hacer los iraníes en este tiempo? Eso es claro, rearmarse, Claro, reagruparse, van a colgar a cualquier cantidad de opositores o gente que esté. disidentes, exacto, que hayan estado ahí, va a haber una cantidad de matanzas y va a volver a haber un tipo de terror. Yo creo que también cuando salgan de los huecos, porque han estado todos, muchos de estos líderes, si es que quedan algunos de tercer o cuarto nivel, Ujú. cuando salgan de sus búnkers, van a empezar a ver el tema el tipo de destrucción que hay en sus ciudades, más que todo en sus cuarteles, llamémoslo Ajá. así, porque eso fue lo que se hizo en estas campañas. Y bueno, van a tratar de Yo- rearmarse. Lo que es claro también, Ariel, es que cualquier tipo de dinero que les entre a ellos, si es este régimen el exactamente, que queda ahí, va a ir a rearmarse. efectivamente, ese es el Eso es tema, todo. que si ellos van a Recuerda cobrar. que los iraníes recuerda que son chiitas. Entonces ellos, por un lado, digamos, su etos, su filosofía no les permite rendirse. Ellos prefieren quemar todo Irán con todos los 90 millones de habitantes, no les importa, Pero fíjate, a ese pero no aspecto. no rendirse ante el enemigo. A ese aspecto quería llegar y quiero que nos detengamos un poco en esto porque mientras se está hablando de paz y se está celebrando la paz, el presidente Donald Trump confirmó que Hezbollah no estaba incluido en el alto el fuego, que eso era una escaramuza por separado. Dijo que el grupo terrorista no formaba parte de la tregua de 2 semanas con Teherán. ¿Por qué? Porque mientras que ayer se acababa de firmar esa especie de acuerdo, no habían pasado ni siquiera 1 hora y media o 2 horas y el cielo en Tel Aviv volvió a iluminarse con misiles que estaban siendo disparados contra Israel. Israel, por supuesto, no tardó ni 5 minutos en tomar acción y en cuestión de 10 minutos nada más bombardeó cerca de 100 objetivos de Hezbollah en uno de los ataques más precisos y fuertes que ha habido desde el comienzo de esta escaramuza. Pero ahora que ha ocurrido todo esto, Irán vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz tras el ataque de Israel contra Hezbollah, diciendo que cualquier barco va a ser destruido. Es decir, hay que cogerlo con pinzas, absolutamente todo. Así es. Mencionas a Hezbollah solamente en ese frente para todos los humanistas que ahora saltan a pedir que también haya cese al fuego, Sí. etcétera. Pues hay que recordar que Hezbollah, digamos, siendo un títere de Irán, ellos mismos decidieron unirse a esta guerra contra Israel. 2 veces. La primera vez fue el 8 de octubre del 2023, un día después de la masacre de Hamas. Hezbollah decidió unirse a esa guerra lanzando miles de misiles contra la población civil de Israel. Y luego de que se llegó a cierto cese al fuego en noviembre del 24, nuevamente ya perdí un poquito el rastro del tiempo, pero hace un par de semanas, un poquito largas tal vez, volvió Hezbollah a hacer el gran error de volver a unirse, de decidir otra vez mandar cohetes hacia la población civil de Israel. Y entonces, pues obviamente Israel, digamos, no se va a quedar de brazos cruzados esperando que llevan misiles y cohetes en sus poblaciones civiles. Entonces, por supuesto, está nuevamente atacando eso y lo va a seguir haciendo, porque te recuerdo que el gobierno del Líbano, que ha durante todo este tiempo dicho que va a cooperar, que va a desarmar a Hezbollah, que los va a empujar al norte del Litani, como lo Ujú, demanda la resolución 1701 ujú. de las Naciones Unidas desde el 2006, y no ha ocurrido. Sabemos que UNIFIL no hace gran cosa ahí, sino colaborar con Hezbollah misma. Entonces, pues nuevamente, mientras que sigan lloviendo cohetes y mientras que Hezbollah siga siendo una amenaza, inclusive también de un estilo 7 de octubre en el norte, porque eso era parte del plan de ellos y las fuerzas élite de ellos, las fuerzas Radwan, han entrenado para hacer este tipo de operaciones
de comando, digamos, terrorista contra las poblaciones del norte de Israel. Entonces, por eso es que Israel está en este momento allá, en el sur del Líbano, limpiando esas zonas, empujando a Hezbollah más hacia el norte, y pues eso no va a parar hasta que no se pueda lidiar con esa amenaza. Bueno, vamos a entender un poco, pues aquí no se puede hablar de ganadores o de vencedores y perdedores porque todavía esto está en un to be continue. Pero hasta este momento vamos a analizar qué ganaría cada uno con esta tregua. Bajo mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, creo que Estados Unidos puede demostrarle al mundo que todavía sigue apostando por la vía diplomática, que no es el genocida loco que está queriendo más allá de un titular, utilizando la misma retórica y el lenguaje que utiliza el régimen de la Guardia Revolucionaria de Irán y de los ayatolas, esos titulares que los medios liberales pusieron hasta la saciedad sin ir realmente a saco y por qué se usaba ese lenguaje y por qué iban ad hoc así. Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que por encima de lo que estamos viendo así a simple vista, Estados Unidos puede ganar en tiempo también para posicionarse, para poder tener una estrategia o una doble estrategia sin la presión de ese tiempo. Y por otro lado, como digo, la visión de que la diplomacia todavía están tratando de sacarla a flote por encima de cualquier cosa. En el caso de Irán, yo creo que por supuesto quieren ganar tiempo también, quieren tener la posibilidad de llenar las arcas en este tiempo a la mayor brevedad, que creo que les va a ser bastante poco factible. Pero sobre todo creo que la presión de China ha tenido un efecto inmediato. Cuando vetaron la resolución de la ONU para que reabrieran el estrecho de Hormuz, hay que recordar que China consume el 90% del petróleo que viene de allá. Y esa presión ha sido fundamental con un socio y aliado como es Irán. ¿Cómo ves tú esta situación de lo que gana y lo que pierde cada uno? 100%, eso ya es un análisis a un nivel un poquito más estratégico, más global. Y como dices tú, China consume el 90% de ese petróleo iraní, pero no solamente eso, sino que lo consume a un precio súper descontado, muy descontado, porque como hay sanciones, entonces ellos lo compran de una manera ilegal y lo compran en una fracción de lo que cuesta. Entonces ahí eso es un golpe fuerte, digamos, puede llegar a ser un golpe fuerte a China por ese lado. Y por otro lado también, digamos, a nivel más macro y sin meternos mucho en eso porque es un tema muy complejo, pero lo que es el camino, o la ruta de la seda, ¿sí? Acuérdate que ahora hay una nueva ruta que va desde India inclusive y pasa por el Medio Oriente, incluyendo Israel, incluyendo los países del Golfo y saliendo hacia Europa. Entonces hay una forma también ahí en lo que es la geopolítica más macro de hacer varios nuevos, digámoslo así, nuevas jugadas que pueden, digamos, poner en jaque tanto a Rusia como a China a un Ujú. nivel, digamos, más estratégico. Yo tengo que irme a la pausa, pero si te parece regresamos en breve porque quiero analizar contigo no tenemos una bola de cristal, pero qué puede pasar ese viernes y sobre todo qué va a pasar realmente con Israel, que es el territorio más amenazado y la amenaza que sigue suponiendo Hezbollah y otros proxies iraníes en el exterior. Ya regresamos. Porque ahora el tema es, va a haber una reunión este viernes y ahí es donde realmente se van a ver literalmente las caras y van a poder poner sobre la mesa qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir. ¿Qué crees tú, sin bolita de cristal, que va a pasar ese viernes? No lo sé. Lo único que sé es que los iraníes, quien sea que sea el representante de ese régimen de fundamentalistas, yihadistas, expertos en engaños y en este tipo de situaciones de diálogos y de charlas, y ellos van a tratar de comprar más y más tiempo, sea lo que se hable, te garantizo que hacia el final de las 2 semanas va a haber algo que casi está resuelto y van a pedir un poco más de tiempo. Ujú. Y nuevamente, todo este tiempo ellos lo van usando de una manera muy táctica para irse reagrupando, para ir limpiando posiblemente en Irán, lo que hablamos antes te aseguro que van a haber decenas, si no centenares, si no miles de ejecuciones a disidentes o a gente que puede haber, digamos, ayudado a las tropas americanas, etcétera, etcétera. Y bueno, más engaños desde el punto de vista de Irán y pues ya tocará ver cómo realmente, como les decíamos antes, Ujú. qué se logra entre esas 10 propuestas de contrapropuesta de Irán frente a las 15 puntos, digamos, que envió la administración americana, que yo creo que no son muy compatibles. Entonces hay que ver ahí
¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el estrecho de Hormuz? ¿Y qué pasa, por supuesto, con el uranio? Ujú. Lo Eso es lo más importante. Y fíjate, mira, los medios liberales que yo los estaba siguiendo, he estado siguiendo toda esta noticia, incluso en la prensa internacional. Parece mentira que todavía quieran destacar, insisto, en un momento como este, hablando de ganadores y de perdedores, que Estados Unidos había perdido. Yo creo que Estados Unidos en este momento y en esta fase, corrígeme si estoy equivocado, gana sobre todo esa imagen pública, que no es que le importe mucho al presidente Donald Trump, pero sí gana en la apuesta que sigue haciendo hasta el último instante la democracia. Los líderes internacionales han respaldado el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero eran líderes tibios, que eran incluso los más beneficiados a la hora de que se acabara con la amenaza iraní. Yo el otro día, cuando veía, por ejemplo, al presidente de Francia, al primer ministro francés, a Macron, o cuando veía las declaraciones del primer ministro británico, o cuando veía las propias del presidente español, yo decía, pero estos se han dado cuenta que con esos alcances, esos misiles de 4.000 kilómetros de alcance que mostró Irán, las capitales europeas están justo a un tiro de piedra. Es muy difícil que lleguen a Washington, pero van a llegar allá. Es decir, deberían ser los más interesados, pero ya sabemos que por cuestiones de votos y por cuestiones de migraciones, etcétera, pues no están tomando la posición que quizá deberían. Pero en el caso de Estados Unidos, yo creo que Donald Trump, en este momento, la administración de Donald Trump, sí ha ganado en cierta medida, ha ganado tiempo, ha ganado imagen de cara a esas elecciones para esas elecciones de medio término, y ha ganado sobre todo en esa imagen donde apuesta por la diplomacia, pero sin perder de vista que si no se respeta el acuerdo per se, como se ha planteado, como se llega a alcanzar el viernes, ese ataque sigue todavía estando sobre la mesa. Así es, ahí dijiste mucho en poco estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Hay un término en relaciones internacionales que se usaba en los noventas, no recuerdo exacto cómo es, pero es básicamente como los hitchhikers o los que se suben de una manera gratis en un vuelo, ¿ok? Entonces ahí están pintados todos estos países europeos que durante años estuvieron, digamos, y lo ves también a través de NATO y toda esa controversia ahora con NATO, donde Estados Unidos está reevaluando por qué tiene que pagar y darle tanto y poner tropas en zonas europeas para defender a Europa, cuando a la hora de la verdad ellos no van a hacer ni siquiera una fracción de eso, como es prestar una base militar para que Estados Unidos pueda ir a hacer misiones en una guerra como esta. Entonces, ahí los tibios, como dices tú, quedaron muy claros, quedaron muy evidentes quiénes son. Yo creo que ahí se va a reevaluar la atención y la ayuda financiera, más que todo, que se les presta a ellos. Y por el lado del presidente Trump, sí, mira, recuérdate que creo que son 7 presidentes americanos los que llevan hablando del peligro del Sí. régimen de estos fanáticos en Irán, ¿verdad? Y este presidente Trump fue el único que hizo algo al respecto. Ujú. Y no solo que hizo algo al respecto, sino que lo hizo, digamos, a un precio político no bajo. O sea, No. él está pagando un Ujú. precio político muy alto por haber hecho lo que se tenía que hacer, entendiendo que era una amenaza no solamente para Estados Unidos, y no solamente una amenaza, como hemos hablado ya varias veces, son más de 1.000 americanos que han muerto a manos de iraníes y más de Ujú. 5.000 heridos desde el 47. Entonces, sí, eso es lo que tocaba hacer, y no solo por eso, sino también para salvar al mundo de una tragedia más grave. Entonces, yo creo que eventualmente la historia lo va a juzgar de una manera correcta, y cuando pase toda esta fiebre del antitrumpismo, o sea, es Ujú. increíble ver, como decías tú, yo creo que hay sectores políticos y sus seguidores tienen un odio tan ciego al presidente Trump que preferirían ver que Irán gane y no Es que impresionante. un esfuerzo liderado por este Imagínate que presidente ayer pueda sacar querían adelante a Estados Unidos. Imagínate que ayer querían invocar algunos de ellos la resolución 25 para tratar de incapacitar al presidente y que J.D. Vance, el vicepresidente, pudiera tomar acción. Por supuesto, como yo decía en mi editorial, eso es absolutamente fuera de foco, no es viable, no es real, pero eso no significa que la intención no pudiera estar sobre la mesa. Y ahí te das cuenta de que, como tú muy bien dices, no es solamente no llevar la camiseta de la selección de tu país y seguir llevando la camiseta de tu partido, sino querer pisotear la camiseta de tu país. No, es increíble. Además, no solamente hacer lo que se tenía que hacer, sino agarra, por ejemplo, el tema del rescate a los 2 pilotos.
Ajá. Vi un post hace unos días, hace pocos días, que hablaba precisamente de cuántos presidentes y de quiénes son los que dejaron americanos atrás, Ujú. incluyendo muchos americanos, ¿sí? Hablamos de Benghazi, hablamos Sí, de, bueno, claro. una cantidad Ujú. de episodios, y ves que este presidente tomó los riesgos que tenía que tomar nuevamente a un posible precio político muy fuerte donde eso no hubiera tenido éxito y con todo y todo hace lo que tiene que hacer. Entonces, eso me da a mí un poquito de esperanza de que en estas 2 semanas realmente lo que hablamos antes de la incertidumbre y de la decepción, yo espero mucho que la administración americana y las fuerzas de inteligencia, ¿cómo se llama? La CIA Ujú. y todos estos, y el Departamento de Guerra puedan realmente al final del día usar este tiempo para hacer algo, para terminar de cuadrar bien ese plan y poder terminar el trabajo. Ese trabajo tienen que terminarlo, está casi terminado, pero mira, Marian, es como si tú tuvieras un boxeador que ya lo tienes en el round 8 vamos a decir, y ya lo tienes ya lo Ujú. tienes mareado y lo tienes con las rodillas Claro. temblando, y le dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no te tomas 2 semanitas de descanso y seguimos la pelea en 2 semanas? No, hay que terminar el trabajo, especialmente sabiendo que donde no se caiga ese régimen, se va a volver a rearmar y va a seguir siendo una amenaza para el mundo. Recuerde también, la última cosita acá, que estos yihadistas tienen un concepto del tiempo que es muy diferente al concepto, digamos, occidental que tenemos nosotros en esta parte del mundo. Nosotros aquí pensamos en minuto, time is money, segundos, Wall Street se determina en segundos a veces, ¿verdad? Ellos piensan en conceptos de milenios de años. Entonces a ellos no les importa, digamos, en este momento perder un poco aquí, perder un poco allá, pero su verdadera victoria es sobrevivir. Ujú. Si ese régimen sobrevive y se le permite sobrevivir, estamos en un problema muy Ya. grande porque no se sabe qué pasa con el siguiente presidente americano. O sea, hay muchos factores que al final del día empiezan a empujarlo con Macron y sus amigos, etcétera. Esto vuelve y se para y vuelve a ser una amenaza al mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que terminar esta campaña. Es posible que se termine esta guerra, digamos, y no se caiga inmediatamente el régimen, pero hay que hacer todo lo posible para ayudarle al pueblo iraní a Absolutamente. zafarse ese cáncer de encima y hay que limpiarlo completamente y no dejar que siga existiendo ese régimen de los ayatolás en Y Irán. sobre todo que cuando somos tan humanistas y defendemos tanto los derechos humanos y defendemos las causas del pueblo palestino y el dolor del pueblo de tal, oiga, ¿cómo va a ser usted tan indolente de viajar a Cuba y no dolerles el sufrimiento del pueblo cubano? ¿Cómo va a ser usted tan indolente de saber que decenas de miles de personas han sido asesinadas en 2 semanas por un régimen brutal? Y no le importa a usted ni levanta la voz. ¿Cómo se puede ser tan indolente de pensar que los atentados que hemos vivido en la historia reciente, que han tenido el sello y han tenido la mano de Irán detrás, no nos importan? Eso ya pasó directamente al olvido. ¿Cómo podemos ser tan indolentes realmente para pensar que ese régimen es un régimen maravilloso de ancianos teocráticos que lo único que hacen es vivir y tratar de convivir con sus vecinos de una forma en paz? Yo estoy de acuerdo contigo. El que ha aportado dinero, los presidentes que han permitido dar dinero a ese régimen, que han creído en el encantamiento de serpientes o que por el contrario han querido alimentar también a las serpientes, porque a mí ya no me cabe ninguna duda que aquí hay un doble discurso. Un dinero que fue, en el caso de Obama, utilizado para hacer más fuertes a esas organizaciones terroristas. Cuando tienes presidentes que son capaces de dejar atrás a los suyos, cuando tienes partidos que son capaces de dejar atrás a los suyos, eso no está ocurriendo ahora, aunque solamente sea por eso de no dejar 13 soldados muertos como ocurrió en la salida abrupta de Afganistán por la administración anterior, o dejar a esos soldados en Benghazi, esos 4 soldados estadounidenses que murieron en Benghazi. Para que eso no ocurra, para que se respete el espíritu del guerrero americano, solo por eso uno debería enarbolar la bandera y la camiseta de este país, Joe. Totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Y Pues, al final del día, solamente unidos se puede vencer ujú, a este enemigo que tenemos a nivel mundial. Y bueno, queda totalmente. solamente esperar. A mí me preocupa un poco cuando oigo algunos
statements, algunos comunicados que dicen que el nuevo liderazgo en Irán, el nuevo régimen, no sé de quién están Yo hablando, creo que tampoco. nadie lo ha entendido y que ellos ahora quieren la paz. No, si estamos hablando de los ayatolás, ellos no quieren la paz. Ujú. Y si estamos Ellos quieren hablando de la conquistar Guardia al mundo Revolucionaria, y peor convertirte al todavía. Islam. Efectivamente. Oye, Joe, no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros en este momento y por supuesto pendientes, porque insisto, hay que celebrar que estamos en un momento donde la tensión ha cedido, pero esto no significa paz, significa tregua. Muchísimas gracias. Yes. Gracias a ti. Hasta luego.